Un saludo para todos. Continuamos con el artículo 2 de esta cuestión 79, dedicada por Santo Tomás de Aquino al estudio de la potencia intelectiva. Aunque cabe aclarar, como ya dijimos en otro lugar, que esta cuestión 79 es una introducción general a la potencia intelectiva, porque de hecho Santo Tomás más adelante, entre las cuestiones 84 y 89, va a desarrollar con gran amplitud y con gran maestría toda su doctrina sobre el conocimiento humano, es decir, sobre la operación del entendimiento. Aquí, en esta cuestión 79, nos hace una presentación general, como si dijéramos una introducción al estudio de las potencias o de la potencia intelectiva del ser humano. Bien, en el primer artículo Santo Tomás retomaba un tema que, como ya dijimos, le interesa dejar claro, y es el de la distinción en la criatura entre la potencia y la esencia del alma. En el segundo artículo pasa Santo Tomás entonces ya a preguntarse si esa potencia intelectual que llamamos entendimiento, que llamamos intelecto, es una potencia de la modalidad activa o de la modalidad pasiva, porque recordemos que la potencia puede ser potencia activa o pasiva, es decir, potencia de obrar o potencia de recibir la acción de otro. Y Santo Tomás va a responder que la potencia intelectiva es potencia pasiva. Pero, para dar su respuesta, primero aclara en qué sentido se puede decir que la potencia intelectiva del hombre es una potencia pasiva. Y para esto explica tres modos en que se puede entender que algo sea pasivo. El primer modo de ser pasivo es aquel en el cual el sujeto pasivo, el sujeto que recibe la acción o que es afectado por la acción de un tercero, pierde algo que le era conveniente, es decir, aquella pasividad que implica la pérdida de algo que era conveniente a la naturaleza del sujeto. Por ejemplo, dice Santo Tomás, cuando enfermamos y entonces perdemos la salud. Aquí está el primer modo de algo decirse pasivo. Recibir la acción de otro con pérdida de algo que nos era conveniente. El segundo modo de pasividad es aquel en el cual el sujeto recibe la acción de otro, pero ello no implica la pérdida de algo conveniente. Y aquí podríamos poner como ejemplo cuando nos subimos al vehículo de un amigo y nos lleva de un punto A a un punto B. Realmente padecemos la acción de transporte del amigo, pero ese punto A en el que estábamos realmente no se puede decir que nos fuera conveniente según nuestra naturaleza. De hecho, pudiera ser que lo conveniente sea ese traslado al punto B donde tenemos alguna diligencia que hacer. Entonces, aquí estamos hablando de un segundo modo de recibir o de ser sujetos de la acción de otro, cuando recibimos esa acción, pero lo que perdemos o lo que cambia en nosotros, en este ejemplo, nuestra ubicación, no se puede decir propiamente que no sea conveniente según nuestra naturaleza. Y finalmente el tercer modo de algo decirse pasivo es un modo muy general. Aquí Santo Tomás dice que se puede llamar de algún modo pasivo a todo aquello que pasa de la potencia al acto,
a todo aquello que cambia de alguna manera, que se mueve de alguna manera, que pasa de A a B de alguna manera, sin que ello implique absolutamente ninguna consideración de conveniencia o disconveniencia. Es decir, entendida la pasividad en la mayor generalidad posible de pasar de un estado potencial a un estado actual, sea lo que sea de lo que estemos hablando. Pues bien, Santo Tomás va a decir que según este tercer modo de entender el ser pasivo, es que podemos decir que la potencia intelectiva es potencia pasiva, porque de hecho pasamos de la potencia de entender al acto de entender, y esto lo vemos en nuestra experiencia cotidiana cuando estamos estudiando algo que aún no entendemos, pero creemos que lo podemos entender y perseveramos en ese estudio hasta que llegamos a la comprensión del asunto, pasamos de entender en potencia a entender en acto. Esto aplica entonces para ese tercer modo de entender la pasividad, que es ese modo general, ese modo genérico de entender que algo puede, mediante cierta acción, pasar de la potencia al acto. Y entonces se dice que es sujeto pasivo en cuanto en él se da ese paso de la potencia al acto. Entonces, en resumen, la potencia intelectiva es una potencia pasiva, sí, entendiendo esa pasividad en el sentido de paso de la potencia al acto. Como mis vecinos, que hace unos minutos estaban martillando en potencia y ahora están martillando en acto.